Nos acabamos de enterar precisamente de una triste noticia para muchos lanzaroteños, en este caso para nosotros también, porque era amigo de esta casa, de Rafael Díaz, el que fue muchos años miembro de comisiones obreras y sobre todo secretario o llevaba la Secretaría de Hostelería y Turismo de ese sindicato. Un hombre siempre cariñoso con todo el mundo, un hombre que era muy valorado en comisiones obreras, un hombre que siempre fue de los que intentaba buscar una buena solución a un mal pleito y en cualquier caso un hombre muy querido también entre su gente. Desde aquí queremos darle un fuerte abrazo. Moría hoy a primera hora de la mañana de un infarto, tenía 53 años. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos. Bien, bien, también sorprendido. También usted era amigo y usted participó además... Sí, yo intenté sustituirlo como campeón en el desafío, no pude. Participó en el programa precisamente del desafío, estamos ahora buscando imágenes porque nos acabamos de sí, lo ganó precisamente. Y ganó el primer desafío del programa que se hizo de Lanzarote, que era de Lancelot, se trataba de gente que tenía sobrepeso, Sí, esa gente tenía sobrepeso, intentó adelgazar. Yo no, yo fui por el único que no adelgazó y que cogió más kilos creo que fue usted, don Pedro. Y te decía que me enteré esta mañana, se lo venía diciendo a Gloria, lo que pasa es que ya está publicado en algunos medios de comunicación y la verdad es que sorprendido, no, impactado, darle el pésame sobre todo a la familia, ¿no? Y a los amigos. Bueno, ahora iremos en directo al colegio porque está ahora mismo, creo que tenemos conexión en directo, pero vamos a presentar rápidamente. Miguel Ángel, buenas tardes, ¿cómo estamos, Miguel Ángel? Y también Gloria, después te dejaré, buenas tardes, Gloria, sí. Pero es que vamos a ir en directo al colegio La Destila, que en estos momentos a la 1:30 estaba programado que se entregara las llaves por parte del gobierno de Canarias. Vino el presidente del gobierno de Canarias en funciones, Fernando Clavijo, precisamente a entregar una de las que ha sido una de las obras más importantes que el gobierno de Canarias ha realizado en el plano educativo en la isla de Lanzarote. En este caso podía haber hecho otras como la vivienda de Argana, de Altavista, perdón, pero de Altavista o de Argana creo que era. En Maneje, ¿no? Y que no se pudieron hacer porque no se entregaron a tiempo los terrenos por parte del Ayuntamiento de Arrecife de Eva de Anta. Ya creo que tenemos, si no me equivoco, a Demelsa. Buenas tardes, Demelsa Viñas. Buenas tardes, Jorge. Pues sí, efectivamente, como bien comentabas ahora mismo ahí en la tertulia, me encuentro en el Colegio La Destila, que apenas hace una media hora ya se inauguraba el colegio, después de 4 años, quiero recordar, en el año 2016 cuando comenzaban esas primeras obras. Y bueno, como bien comentaba, el presidente en función del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, entregaba las llaves a la nueva alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, y posteriormente han hecho un recorrido por el colegio. Y fíjate, Jorge, porque ahora justamente donde me encuentro es uno de los pabellones del centro educativo. Este es justamente el pabellón que está en la parte en la segunda planta del colegio, es el pabellón que está cubierto, y luego tiene otro que es el pabellón que está abajo, que ya ese sí que no está cubierto, pero bueno, como decía la directora del centro, este pabellón viene bien incluso para las lluvias, que es lo más importante para proteger a los alumnos. Tiene además, el colegio cuenta con más de 18 aulas y está previsto que a partir de septiembre abran sus puertas y van a trasladar, recuerden que los actuales alumnos se encuentran en los barracones que están en San Francisco Javier, van a trasladar hasta aquí a partir de septiembre a más de 200 alumnos, aunque sí es cierto que está previsto que aquí al final haya más de 700 alumnos. Y ahora sí, por fin, Jorge, ya me encuentro con el presidente en funciones del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Fernando, por fin, ¿verdad? Se ha entregado hoy las llaves del Colegio de La Destila y ya en septiembre tendremos nuevo colegio en la capital de Lanzarote. Por fin, estaba recordando con la alcaldesa y con la directora y el AMPA que fue la primera licitación de este Gobierno de Canarias que termina ahora esta etapa. Son 9 colegios en toda Canarias los que se están haciendo, en el caso de Lanzarote 3, falta todavía el Daría y el de Playa Blanca. Y bueno, y estamos viendo que la calidad, el acabado, la planificación, ahora mismo esta es la mejor infraestructura educativa de toda Canarias. Jorge, aprovechamos que tenemos a Clavijo. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, Fernando, sin duda es una de las grandes obras que ha hecho el gobierno de Canarias en la isla de Lanzarote, pero ¿destacarías otras infraestructuras importantes a lo largo de tu periodo, de tu mandato, que ahora vas a abandonar? Me perdí parte de la pregunta, pero entiendo. Sí, no, que si destacaría otras infraestructuras que en estos últimos 4 años tu gobierno ha realizado
en la isla de Lanzarote, además de este colegio? Bueno, a mí, por ejemplo, me quedan quizás el otro gran hito en la isla de Lanzarote ha sido la de la asunción del Hospital Insular por parte del Servicio Canario de Salud, que era una vieja aspiración de la isla, ¿no? Y que eso ha permitido que todo el personal se incorpore al Servicio Canario de Salud y darle un gran empuje a lo que es la atención sanitaria, ¿no? Me queda mucha pena, por ejemplo, en el caso de Arrecife, el no haber conseguido que el Ayuntamiento no cediese el suelo para el auditorio, para hacer el Palacio de Congresos auditorio, porque durante 3 años pusimos la partida presupuestaria y nunca se pudo conseguir, ¿no? Que nos diese el suelo para poder hacerlo. Pero yo creo que esta es el gran empuje en las infraestructuras educativas que se ha dado en la isla de Lanzarote. No se ha dado en ninguna otra isla de Canarias. Yo creo que ha sido en colaboración con el Cabildo de Pedro Sanginés y desde luego con el trabajo que se ha venido haciendo en la isla de Lanzarote. Fernando, ya para terminar, no te vamos a quitar más tiempo, simplemente dentro de unos días, de una semana, se calcula, pues ya abandonas el gobierno de Canarias, posiblemente si no hay ninguna, en fin, no ocurre ningún milagro, pues será el candidato del PSOE quien ocupe la presidencia, quien te sustituya. En este caso, ¿cuál va a ser tu papel a partir de ahora, Fernando? Bueno, jefe de la oposición. Nosotros hemos obtenido unos muy buenos resultados electorales, hemos crecido más de 42.000 votos en Canarias y en el caso de la isla de Lanzarote, pues también en el municipio en el que estamos, Arrecife, hemos dado un buen empujón. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, porque se ha articulado una mayoría parlamentaria alternativa a nuestra opción. Era evidente que todos lo que querían era quitarnos de las instituciones y bueno, y ahora ocuparemos el papel que nos toca, que es liderar la oposición en el gobierno de Canarias. En todos los asuntos importantes, pues desde la doble insularidad, la financiación autonómica, el estatuto, el REF, el remanente, la sentencia de carreteras, en todos aquellos asuntos importantes para Canarias, el gobierno que entre va a tener la lealtad de la oposición, pero en aquellos asuntos en los que consideremos que no está siendo pues dirigente en la defensa de los intereses de los canarios, nos tendrán frente. Pero no vamos a hacer ni una oposición destructiva. Yo dije que no venía a ser más de lo mismo, no lo he hecho en el gobierno y no lo voy a hacer en la oposición, porque además consideramos que lo que los ciudadanos necesitan es que se solucionen sus problemas. Pues Fernando, muchas gracias de verdad y también por el trato que siempre has mantenido con los medios de comunicación en general y también con esta casa. Un abrazo y buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades, que siempre están ahí. Gracias. Gracias. Bueno, Demelsa, pues nada, ya si tienes alguna otra posibilidad de conectar con la alcaldesa o con otra persona, abriremos la línea y si no ya te vienes para acá porque hay que hacer la información para los informativos. Buenas tardes, Demelsa. Bueno, Gloria, te habíamos dejado antes, si querías decir algo de... No, ya se fue, ¿no? Es que con esto del retorno, la verdad es que se hace muy complicado mantener este tipo de conexiones, ¿no? Porque hay como 3-4 segundos de diferencia, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría dedicar un minuto a Falo Díaz, que era así conocido. A mí me ha impresionado mucho porque yo lo conocía bastante y coincido contigo en que era una persona encantadora y era una persona siempre buscando puntos de encuentro, una persona bastante centrada dentro de lo que había, un sindicalista que siempre trataba de buscar puntos de encuentro y eso es muy complicado también en una sociedad que es bastante polarizada. Me parece que estaba siempre alegre. Antes dije que era lo que quería buscar, no me salió la palabra, era que prefería buscar un mal acuerdo a un buen pleito. Sí. Porque esto muchas veces a los sindicatos se le castiga a los negociadores cuando buscan puntos de encuentro en lugar de diferencias, que es lo que hay otros que siempre eternizan las negociaciones, perjudica al trabajador y perjudica al empresario, que al final perjudica a toda la sociedad. Él era una persona de izquierdas, profundamente convencido, pero también, a la vez que lo era, también buscaba siempre precisamente el mejor acuerdo incluso para los trabajadores. Yo recuerdo, y además en estas cosas las personas, el talante de las personas es muy, muy importante también a la hora de llegar a acuerdos. Se ganó la confianza también. La verdad es que... Como negociador se ganó la confianza del sector, aquí por lo menos de hostelería, que es el que él trabajaba. Pues desde aquí le queremos dar un fuerte abrazo. Es una pena que no tengamos la foto para que ustedes sepan todo el mundo de quién estamos hablando, porque una persona muy conocida, aunque era joven, 53 años precisamente,
pero posiblemente antes de terminar la tertulia vamos a ofrecerles las imágenes, las estamos bajando de nuestro archivo digital para que ustedes puedan ver quién era la persona. Rafael Díaz, 53 años, fallecía hoy, en este caso, en la isla de Lanzarote a primera hora de la mañana de un infarto. Bueno, pues vamos con temas de actualidad. Gloria, precisamente veíamos esta inauguración importante. Hay que tener en cuenta que llevábamos años intentando hacer la nueva obra de uno de los colegios, por no decir más viejos, de la isla de Lanzarote, como tal colegio. Tan viejo que yo estudié en él, imagínate. Sí, a mí me parece el edificio, me encanta, yo creo que es un edificio que le da a la zona, le aumenta de categoría a la zona. Yo el otro día estaba viendo unas fotografías por la noche y no parecía un barrio de Arrecife, o sea, me da la sensación de que este colegio va es tratar también un poco de recuperar la autoestima que Arrecife se merece, ¿no?, por así decirlo. El tratar de entender que Arrecife merece todo lo mejor, pues me da la sensación que eso es un poco lo que ha pretendido el edificio, o por lo menos yo lo quiero ver de esta manera. El hecho de que se inaugure ahora y de que ya en septiembre, si todo sigue bien, pueda comenzar a funcionar, que todos los padres que han estado tantos años, hay que recordar que hubo muchos problemas también precisamente con la parte de arriba, porque no podía quedar tampoco al descubierto, hubo que cerrarlo precisamente, no solamente por la lluvia, sino por el solajero que hay aquí en Lanzarote, y es de unas líneas que el otro día yo pasaba... No estaba previsto, no es que no se podía dejar, es que no estaba previsto y se tuvo que modificar. Se hizo un modificado, pero se hizo un modificado porque con buen criterio. Efectivamente. Se hizo el modificado con buen criterio porque era necesario techar, en este caso, la parte de arriba, la cancha de la parte de la cancha deportiva que veíamos antes. Pero es cierto que es una pena que tardaran 8 meses, con sus días y sus noches, el Ayuntamiento de Arrecife de aquel entonces, de Eva de Anta, en darle la licencia al propio gobierno de Canarias. Es decir, ellos fueron los que solicitaron, que ahí acertó en este caso la alcaldesa Eva de Anta, pero luego tardaron 8 meses, que seguramente... En el permiso del modificado. Del modificado. Pero precisamente seguramente no es culpa de Eva, porque Eva... el problema es que hay ayuntamientos que no hay por dónde cogerlo. Por cierto, ya que estamos hablando del diseño, es obra de un arquitecto conejero, de Martín Martín. Ah, de Martín Martín. Oye, déjame decir que aparte de eso, la última reunión, sí, llegué al final, la última reunión que mantuvieron los padres, las madres de alumnos con Eva de Anta precisamente, ya en los estertores de su mandato, las reunió a estas madres y padres, aunque creo que hombres fueron los justitos, según contaban mujeres, y ellas salían todas cabreadas con las promesas de la alcaldesa, en las que no se creían nada. La alcaldesa, por lo que decían ellas, se le invitó a echar balón de fuera y ya la culpa al gobierno regional. Sí. Pero hay que decir también que además, aparte de las palabras ahora, los políticos, es habitual, que están, obviamente son elogiosas generalmente hacia su propia gestión, no hablo ahora por Clavijo, sino en general. Habían críticas preventivas de hace apenas unas semanas de madres, insisto en hablar siempre de las madres, que son las que van a ir a llevar ahí a los alumnos a diario, con respecto en concreto al ancho de acera de esta obra, que al parecer es muy pequeño, que no se pueden llevar carritos de bebé y que va a ser, están entendiendo ellas, va a ser dificultosa. Pues esa es la parte del ayuntamiento. Labor de, Esa es la parte del ayuntamiento que yo ya dije que es un problema. Es para que no sean osanas y tal. No, todo. El problema que va a tener ese colegio, y ya lo dije yo, es que es un magnífico colegio. Está en un sitio un poquito pero está complicado. En un sitio muy complicado, muy concentrado, pero también sin plan general. Es que las cosas, la gente no hay terreno para hacerlo en ningún otro sitio. Es que tenemos grandes dificultades. El gobierno de Canarias ha tenido grandes dificultades de hacer obras, lo estaba diciendo el propio presidente, Fernando Clavijo, para hacer el auditorio. Es que no se le entregan los terrenos. Es que para hacer vivienda, en la anterior legislatura tampoco le entregaron el terreno para poder hacer vivienda. Que después, curiosamente, la izquierda siempre dice que lo que hace falta en Lanzarote es vivienda, pero después, cuando hay que hacerla, se le da el dinero y resulta que no tenemos los deberes hechos, ¿no? A ver, yo creo que Arrecife, y a la vista un poco de las declaraciones y de lo que está saliendo, se lo han encontrado peor de lo que estaba. Es decir, esto es bastante grave. No lo creas, lo dicen ellos. No peor de lo que estaba. Peor de lo que pensaban. Peor de lo que pensaban. Estaba peor. Quiero decir, peor de lo que pensaban, y yo estoy absolutamente convencida de que eso es así. Y hay que también tener en cuestión, hace poco también salía Astrid diciendo
no voy a necesitar 90 días para que me den la oposición, es que voy a necesitar 300 y efectivamente va a necesitar no solamente 300, eso se necesita muchísimos años, o sea, hay que ser conscientes de dónde está Arrecife. Ahora de momento hace lo que está dedicando es hacer gestos. No, y sobre todo tendrá que diagnosticar. Que los gestos son importantes, pero, oiga, y de momento no podemos decirle nada, porque yo creo que son positivos los gestos que ha hecho, vamos a ver. pero no solo de gestos se vive. Pero, es decir, lo que quiero decir es que está muy bien los gestos, está muy bien lo de abrir la avenida, que creo que ya tiene el informe, según me contaba Pedro, sí, ya es ya positivo, y eso es una cosa que Astrid prometió y rápidamente lo hizo. Bueno, pero vamos a ver, Jorge, pero tenemos que ser muy realistas y muy objetivos. Se ha encontrado con lo que se ha encontrado y en 15 días no se puede estar pidiendo el oro y el moro. Y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, que hay que esperar, porque primero tienen que hacer un diagnóstico real de cuál es la situación y hacer ese diagnóstico lleva tiempo. Pero por eso, Gloria, yo decía en campaña que una cosa, es decir, en campaña una cosa, después hacerla. Es decir, cuando decían, vamos a resolver los problemas, nada más llegar, tal. No, hombre, las cosas es que por lógica tiene más complicaciones. De todas maneras, Jorge, vamos a ver, yo tampoco escuché nunca a nadie, vamos a resolver los problemas nada más llegar. Yo lo que quiero decir con esto es que esa ciudad está muy mal, es decir, y que ahora hay que dar tiempo suficiente para, primero, diagnosticar bien, porque yo creo que uno de los principales problemas que ha pasado con Arrecife es que se ha tratado de gobernar a ver cómo salíamos para adelante, y primero hay que diagnosticar bien, y después las soluciones irán viniendo. Yo creo que si queremos ser verdaderamente coherentes y verdaderamente el bien de Arrecife, eso necesita tiempo, y necesita además hacerse un buen diagnóstico, es decir, desde ya no se puede, ¿qué se va a esperar? Creo yo, nadie pretende que arregle nada. O sea, lo que quiero decir es que está muy mal. Lo que es importante. Eso ya se encargan de decirlo ellos, o sea, pedir tiempo ya se encargan los políticos de decirlo. No, déjame decir solamente una cosa, cuando llega el actual grupo de gobierno al Ayuntamiento de Arrecife, la parte del Partido Popular lo que ve es muchísimo, pero muchísimo más grave que lo que están diciendo, que se están cortando bastante las ganas de lo que quieren decir, porque tienen de socio a quien fue. Pero lo que vieron, porque a mí me lo han dicho personalmente que bueno, si se pueden a contar, lo que pasa es que no puedes contarlo porque precisamente el socio de gobierno se te mosquea mañana, pero ha sido muchísimo más grave de lo que podían imaginar en la peor de las pesadillas, en la peor. Así todo está, incluso mi amiga Saro, por ejemplo, ya diciendo que con respecto a las cucarachas famosas del cementerio, había muchas más de las que ella podía ni siquiera imaginar, a pesar de que ya llevaba semanas enunciándose en redes sociales. Pero claro, ¿qué ocurre con eso? Que lo puedes decir, pero lo dices también un poco cortándote, frenándote, porque sabes que tienes el socio de gobierno a quien permitió esa lamentable situación durante meses. Y por eso tienes que cortarlo. Es que el problema de los bichitos no solo en el cementerio, también lo tienen en el ayuntamiento incluso. En el ayuntamiento también. De todas maneras, con respecto a los ser exigentes o no, yo creo que evidentemente en los grandes temas, en los problemas que están enquistados en ese ayuntamiento, no hay que ser exigente. En el día a día, que es lo que no funcionaba en Arrecife, tampoco, que era muy difícil de que no funcionara, y el anterior grupo de gobierno fue capaz del demérito de no hacerlo funcionar, en el día a día hay que seguirle desde el primer momento que empiece a funcionar, que hay una mejor limpieza, que se pague a los proveedores en tiempo y forma como mínimo, si hay dinero como mínimo, que se empiecen a hacer los procedimientos bien, que no se puede estar esperando un año para pagar las subvenciones después fuera de tiempo, a los estudiantes, a los clubes deportivos, etcétera, etcétera. Las cosas del día a día tienen que exigírselas desde el primer momento. Y después los grandes temas, el plan general, el tema de la planificación de grandes obras, el tema de cederle, por ejemplo, como decía Fernando Clavijo, el terreno o para un auditorio, o el tema de las viviendas, pues ahí tendremos que tener un poquito más de calma porque eso lleva más trabajo. Pero en el día a día, en que tengamos unos servicios, en el que te puedes ir a sacar un certificado sin que estés allí asignado en la parte de abajo, como si fueran los apestados, los ciudadanos de esta capital, eso hay que exigírselo del minuto uno. Bueno, hay que exigírselo del minuto uno, pero tampoco se va a conseguir del minuto uno. Haciendo ya. Yo creo que hay cosas que se podrán conseguir antes y otras después. Pero del día a día pero coincido en su análisis, es decir, exigirlo, otra cosa es que sea factible hacerlo al día siguiente, pero hay que exigírselo, evidentemente, hay que exigírselo porque los ciudadanos pagan todos los días impuestos y los políticos están cobrando un sueldo. No, y otra cosa, vamos a ver también, y además el Ayuntamiento de Arrecife tiene un problema enorme con el personal, tiene un problema enorme, lo ha tenido desde hace años. Se han encontrado, alguien decía que no había nadie en la concejalía donde estaba, es decir,
efectivamente los problemas del día del día a día tienen que salir, pero también se tiene que hacer un ejercicio muy claro de pedagogía a la ciudadanía para explicar cuál es la situación del personal en este momento, con lo que yo me estoy encontrando y qué es lo que pretendo hacer, porque hay cosas... Sí, pero nadie se va a atrever a decir lo que piensa sobre la plantilla. No, pero vamos a ver, porque muchas cosas del día a día tienen que ver mucho con el personal. Mover al personal, cambiarlo de funciones, no es tan fácil. Y motivarlo. Yo no estoy defendiendo a nadie. Y motivarlo, porque al personal... Yo creo que ahí hay algo más que motivación. Yo creo que ahí hay algo más que motivación. Hay que hacer una nueva RPT, hay que estructurar muy bien el tema del personal y de los recursos humanos, y eso no se hace un día para otro. Yo no estoy viendo a nadie, yo simplemente estoy viendo cómo son las cosas. Venga, rápido, porque vamos a pasar de tema. Nada más que un pequeño detalle. Lo que tienen que hacer de forma inmediata, porque era una vergüenza, es que la policía tenga coches de policía como mínimo. No se puede prorrogar el tiempo de estar los coches de alquiler patrullando la policía. ¿Siguen todavía? Claro. Bueno, pues yo me imagino que Astrid, de que pueda, va a cambiar los coches de alquiler. Por eso, esas son las cosas inmediatas. Después, lo que yo ver verdaderamente Astrid, cómo o venga está. quien venga, es evidente que hasta el día a día, que hay que exigírselo, no se va a solucionar en 2 semanas. Pero sí, cuando pase 100 días, se tiene que ver ya esas mejoras que está diciendo Pedro. Eso de los 100 días es una convención, eso es mentira. No, es una convención, no existe en ningún lado, no está escrito. No es una convención periodística y política que la podemos aceptar o no. Estoy hablando de los problemas del pero día a déjame día. decir una cosa que me acaban de mandar un WhatsApp desde dentro del Ayuntamiento de Arrecife, una trabajadora. Me está diciendo que comente que no se puede pedir los políticos que los trabajadores sean más competentes si ellos mismos se pasan, y se está repitiendo la situación. Por ejemplo, algún liberado que hay por ahí que se pasa el horario laboral de emisora en emisora de radio, todas las semanas, no un día de vez en cuando, no. Hoy lo está diciendo alguien que trabaja allí. No es muy serio, ¿eh? Estas tonterías que parecen minucias se pueden cortar por lo sano. Bueno. Yo espero que la alcaldesa, que no es el partido de esta persona, corte por lo sano y no permita que se repita la misma situación que estaba pasando en el mandato anterior. Vamos a dar un tiempo. Pone un nombrete, pero no lo voy a repetir. Pero espera, Gloria, espera. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Este está claro. Yo lo único que digo es que hoy hay una buena noticia para Arrecife. Se ha entregado la llave de un colegio que llevábamos mucho tiempo esperando que se hiciera nueva. La situación de los niños que estaban en unas aulas prefabricadas, o como se les llame, módulos prefabricados. Barracones. Y barracones, pues los que lo ven de un punto de vista más negativo. ¿Qué barracón? Bien, pues ya van a dejar de estar. Le han tardado casi 3 años, si no me equivoco, 1 año más de lo esperado, pero ya por fin vamos a tener colegio nuevo. El tema del equipamiento, porque Astrid Pérez ayer estaba un poco preocupada, la alcaldesa, porque dice que le habían entregado un colegio limpio me refiero de muebles. Lo cierto es que hoy el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, aclaraba en la 90.2 de Lancelot Radio a Ushuaia Ibarra que los muebles están aquí desde hace ya más de un mes. Lo que pasa es que cuando lo fueron a poner, la alcaldesa de aquel entonces le dijo que no le daban seguridad de que pudieran meterse o estropearse y romperse, y entonces el gobierno... No están colocados. Claro, entonces cogieron y lo metieron en un almacén del Ayuntamiento de Arrecife, que yo creo que ahí estarán más seguros, por lo menos hipotéticamente, ¿no? En cualquier caso, insisto, están los muebles, ahora lo que hay que es sacar a licitación a la empresa que lo transporte y lo coloque, en este caso, y que se haga en tiempo y forma para que cuando empiece el curso, a principios de septiembre, esté todo ya preparado para poder abrir las puertas sin ningún tipo de problema. Y hoy otra reunión que a Pedro le ha gustado mucho, esa reunión institucional que ha hecho, la visita que ha hecho la alcaldesa de Arrecife, en este caso no a la fundación, como dicen algunos. No, la primera fue la fundación, la segunda... No, la alcaldesa de Arrecife, la primera visita que hizo fue a Dolores Corujo, en este caso en el Cabildo de Lanzarote. Fue al revés, yo pensé que venía la presidenta del ayuntamiento. Hombre, no, yo creo que ahí es lógico que sea... No, yo pregunto. Es lógico que el ayuntamiento vaya al Cabildo, que es el órgano insular, por lo tanto. Sí. Bueno, ¿y qué fue? Pues Dolores Corujo y Astrid Pérez fueron un poco, aparte de una visita institucional, de gesto también, y de alguna manera para mostrar las buenas relaciones que existen entre ambos socios, y sobre todo para advertirle a Miguel Ángel que si creía que esto va a durar poco, esto va a durar mucho más de lo que muchos creen, pues en este caso, don Pedro, pues se han profesado
no solo amor, sino además buenas obras. Y es que va a invertir el Cabildo de Lanzarote, en los próximos van a hacer unos estudios para hacer inversiones. Muchas de ellas es verdad que ya estaban más o menos previstas en el gobierno de Pedro Sanginés, y tiene la suerte, en este caso, el Cabildo, de que, o el grupo de gobierno, que se ha encontrado un cabildo con las arcas llenas. Hombre, se ha encontrado un cabildo con las arcas llenas y se encuentra un ayuntamiento, lo que pasa es que no tiene oficinas técnicas, pero con las arcas llenas también, sin poder utilizarse porque no hay presupuesto. El tema de, hombre, estas buenas intenciones que anuncia la presidenta del Cabildo, hombre, yo creo que no podía hacer menos, porque evidentemente Arrecife, por lo menos hasta el final de la legislatura pasada, era el único municipio que parecía que no era de este municipio, porque las pocas obras que tenía, evidentemente, no eran obras del Ayuntamiento de Arrecife, y había muy pocas con respecto a cómo había mejorado el resto de la isla por las inversiones, no solo del Gobierno canario, sino también del Cabildo de Lanzarote, en esos planes de cooperación municipal, que aquí se tuvieron que devolver muchísimos en Arrecife, etcétera, etcétera. También anunció la presidenta, junto con la alcaldesa de Arrecife, que es una prioridad la inversión en Arrecife. Yo creo que bienvenido sea, hasta bueno sería, aparte de que es de Perogrullo, que son socios de gobierno prioritarios. Pedro, vamos porque creo que tenemos los audios al menos de Astrid y de Loli tras esa reunión, que casi estuvieron, si no me equivoco, casi 2 horas reunidas para tratando todos los asuntos que le conciernen al Ayuntamiento de Arrecife. Este ha sido el primer encuentro oficial que han mantenido la presidenta del Cabildo y la alcaldesa de Arrecife para diseñar el plan de choque que necesita la ciudad, pero no será el único, porque se establecerá una mesa de trabajo cada 15 días, ya que la situación detectada en el consistorio capitalino es grave. Quincenales, dado la situación real de la propia administración y la colaboración que solicita la alcaldesa de Arrecife al Cabildo Insular de Lanzarote. El apoyo del Cabildo no solo será económico, sino también técnico, y por eso se creará un servicio jurídico para desbloquear proyectos en la ciudad. Que permita desbloquear muchas inversiones que están previstas en la ciudad de Arrecife. La predisposición del Partido Popular y el PSOE es generar un tándem político, porque buena voluntad, lealtad institucional. En los 70 minutos del encuentro se ha vuelto a hablar de poner en marcha un plan de vivienda social, un plan de pluviales y saneamiento, y además un consorcio de movilidad para la ciudad. El islote de la Fermina también está entre los espacios públicos sobre los que actuar de forma inmediata. Que con carácter urgente se firme el convenio de explotación de ese islote para que, evidentemente, una vez que se acaben las obras, la explotación sea inminente. No tengamos que proceder a cerrar esas obras que se han ejecutado. Ambas mandatarias dicen haber configurado una agenda de prioridades que irán atajando poco a poco. Bueno, a Miguel Ángel le iba a preguntar, pero preguntarle a Miguel Ángel sobre reuniones oficiales, la verdad que es perder el tiempo, pero por si acaso que quiera decir algo interesante. Don Miguel Ángel. No, te lo resumí antes, de lo que dicen los viejos en el campo, de poco que es hacer. Estas cosas que son evidentemente para vender siempre todavía más humo a la prensa, está muy bien que se hagan. Lo que no entiendo es por qué se tienen que estar constantemente publicitando. No estamos tan lejos, el Cabildo, digo, incluso institucionalmente, la institución, el edificio del Cabildo y el Ayuntamiento se pueden reunir todo el rato que quieran y no tienen por qué estar vendiendo humo. Pero hay que venderlo porque se supone que hay que seguir manteniendo esa fe en ese pacto antinatura, contra natura, como queramos verlo, que todavía la gente sigue, incluso los propios de uno y otro bando, no terminan de creérselo. Tanto la gente del Partido Popular como la gente del PSOE no termina de creérselo. Y yo sigo manteniendo que va a durar... Que a usted no le ha gustado mucho ese pacto. Gloria. No, yo no voto, a mí me da igual, que pacten lo que quieran. Pero no Gloria, ¿qué te parece esta reunión? ¿Cree que era necesaria? ¿Cree que tiene, como está diciendo Miguel Ángel, es más de cuestión de un gesto de cara a mantener vivo la salud del pacto? Es evidente que es un gesto para mostrar la salud del pacto, por un lado, y por otro lado también hay un reconocimiento implícito de que la situación de Arrecife era una situación bastante negativa, incluso por parte de la propia presidenta del Cabildo, que ahora pasa página un poco de cuál había sido ese Partido Socialista, que estoy absolutamente convencida, nunca reconocieron. Siempre habíamos hablado que había 2 partidos socialistas, entre comillas, y no tanto por el Partido Socialista ni por la ideología, que podía ser la misma, sino por las personas que estaban dentro del Partido Socialista en Arrecife y que no representaban, por ejemplo, lo que se había hecho en San Bartolomé, que es decir, que era tan diferente. De eso se pasa página, y a mí lo que me da la sensación es que se quiere mirar ahí al futuro, en el sentido
da exactamente igual. Es decir, aquel Partido Socialista no lo reconozco como tal. Así, tal cual, yo es lo que puedo estar percibiendo ahí. Y el tema de que Astrid Pérez, por algunos critican, no, es que Astrid Pérez ahora ya no nombra nunca al Partido Socialista en nada negativo, en nada de lo que cuando en campaña decía, todo el desastre del Partido Socialista gobernando en Arrecife, ¿no? Hombre, yo creo que esto es por educación, ¿no? No, y porque no es cierto. Y porque no de todas maneras. Porque no es cierto. La culpa, ayer se buscó una posible solución para los ARUS de Titerroy y Valterra, una posible solución transitoria. Y le dijo que la culpa de que los ARUS de Titerroy por lo menos no estén funcionando y se haya perdido el dinero es del Partido Socialista, lo dijo Astrid, así como Izaro con el tema de las fumigaciones y todo esto, y Roberto Herbón, por no hablar de cómo se encontró el tema de Urbacer y el tema de obra, unos departamentos... ¿Le echó la culpa a Fajardo? No, le echó la culpa al Partido Socialista. Y Zaro también. Por eso digo, pero de todas maneras también es lógico que la gente a veces queremos más de lo que yo diría la salud de un pacto necesita, ¿no? Que no van, si se firma un pacto no van a estar ahora echándose en cara. No, y sobre todo vamos todo, a ver, ¿no? Yo también lo escucho, igual que le escucha, lo mismo, es decir, lo que no se va a poner a atacarles, claro. Pero una de las claves del Partido Popular en todo este pacto es mantener su identidad, es decir, si no la mantiene y se diluye, esa es lo que podría ser grave para el Partido Popular. Entonces, si no lo mantiene, de momento lo está manteniendo. También aquí el otro día Jacobo dijo claramente que su primera visita no era a la Fundación y puso claramente que él seguía sin pensar en que la ecotasa podía ser buena. Es decir, es que precisamente esa va a ser, digamos, el reto que tiene este pacto, el que cada uno, porque incluso también el Partido Socialista pueda mantenerlo. Y después, el gran reto es en aquellas cosas que les pueden unir, que sean las que verdaderamente puedan servir para la isla de Lanzarote. Ese es el gran reto y eso se irá viendo con el tiempo. Bueno, pues ya veremos. En cualquier caso, ya lo comentaremos mañana, porque una de las medidas que al menos revelaba hoy en la rueda de prensa Astrid Pérez es que ya había encargado a GESPLAN a reactivar el plan general supletorio de Arrecife, que como bien sabe y ha dicho y ha reconocido la propia Astrid Pérez, el Partido Socialista lo tenía bien custodiado en una gaveta para que nadie lo sacara, por si acaso se pudiera aprobar inicialmente, lo cual esto ha provocado pues otro de los grandes cabreos. Otra de los grandes problemas que tiene Arrecife es que estamos sin ordenamiento y por lo tanto para ceder un terreno para una vivienda, para viviendas públicas, para colegios, pues cada vez hay problemas más grandes para poder hacerlo. Vamos ahora con nuestro invitado, en este caso es Marco Vergás. Marco Vergás va a ser posiblemente, si no me equivoco, el consejero de Asuntos Sociales del Cabildo de Lanzarote, pero además del consejero de Asuntos Sociales, va a ser también el portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo. Vicepresidente segundo. Va a ser vicepresidente segundo y además creo que también lo han nombrado como hombre bueno para que negocie con Pedro y Podemos. Vamos ahora con Marco Vergás. Bueno, pues ya está con nosotros el vicepresidente segundo del Cabildo de Lanzarote, el socialista Marco Vergás, que también, que antes se me olvidó en la presentación, y no es poco, fue candidato a la alcaldía de Teguise y obtuvo unos magníficos resultados. Pero como eso ya hablamos más en la anterior ocasión, alguna pregunta le haremos, pero sobre todo vamos a centrarnos más en la isla de Lanzarote y el gobierno de Canarias. Don Marco Vergás, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, en la presentación le faltó lo que más ilusión me hace en este momento, que es ser consejero de Bienestar Social. Ya lo dije antes. Lo dijo antes, vale, entonces está usted ahora solamente perdone. Ahora dije lo que se me había olvidado. Muy bien, entonces no, hombre, Bienestar Social, además dije que también era el portavoz del partido, en el grupo del grupo de gobierno, y además el coordinador, creo que de los grupos políticos. Sí, y luego del departamento de contratación. Desde el punto de vista de la gestión, voy a llevar dos áreas diametralmente diferentes, ¿no? Contratación es más técnica, eminentemente técnica, pero te permite una visión de conjunto de la institución, y luego Bienestar Social son las personas. ¿Contratación es para todo tipo de obra o contrato de personas? Para todo tipo de obra, suministro, servicio, concesión. Es
un área eminentemente técnica que te permite eso, tener una visión de conjunto de lo que se hace en la primera institución, y luego bienestar social, que me permite estar pues, muy cerca de la gente, de sus necesidades, y además engarza perfectamente con lo que fue el eslogan, y usted lo mencionaba antes, de mi candidatura a Teguise, ¿no? Nosotros llevábamos a Teguise un eslogan que decía: estamos muy cerca. ¿Y qué más cerca se puede estar que de las personas a través de un área como bienestar social, donde hablamos de menores, hablamos de nuestros mayores, de personas con problemas de drogodependencia, con nuestros dependientes, con la lucha contra la violencia de género? En definitiva, toda una oportunidad en un área además que maneja un presupuesto más elevado incluso que el de centros turísticos, en unos recursos que tienen que estar al servicio de nuestra gente para hacerles más feliz y para hacerles más llevaderas por esas situaciones de precariedad. Sí, si sumamos bienestar social junto con el área de drogodependencia, superamos los 30 millones de presupuesto, si no estoy equivocado, perdóneme el lapsus, muy cerquita, si no superando lo que son centros turísticos, que en el último presupuesto creo que rondó los 30 millones de euros. De todas maneras, no es por nada, pero usted sabe, don Marco, que a usted se le ve más un perfil más político que el que está en asuntos sociales, y eso es lo que dice la gente por ahí, se pregunta, oye, pero Marco, que es un hombre con un perfil alto, lo metieron en asuntos sociales como si asuntos sociales no fuera importante, que yo sé que lo es, y sobre todo para las personas que lo están pasando muy mal, ¿no? Que son muchas. Pero me refiero, ¿usted pidió o simplemente fue la presidenta la que eligió? Fue una petición expresa de la presidenta del Cabildo, Loli Corujo, porque además quiere situar, y así lo dijo en la sesión de investidura, a las personas en el centro de la acción política de este grupo de gobierno formado por Partido Popular y Partido Socialista. Es más, le diré pues, un ejemplo al respecto. La principal inversión que tiene el Cabildo Insular de Lanzarote para estos próximos 4 años es la residencia de mayores en Taiji. Estamos hablando de una inversión de más de 18 millones de euros, solamente la obra civil, y al margen habrá que sumar pues, los 28 años de gestión o de explotación que va a llevar a cabo, en este caso, la empresa adjudicataria. ¿Ya está por toda esta razón, está adjudicada? De hecho, mañana, y es una primicia, vamos a tener una reunión con la empresa adjudicataria, porque tiene un plazo para entregar el proyecto básico de ejecución y para tratar de continuar con una gestión que se viene haciendo bien, y quiero subrayarlo, por parte de todos los consejeros anteriores al mío, empezando por Lucía Olga, siguiendo por Maite Corujo y continuando por José Manuel Sosa. Ya lo que queremos es que la maquinaria pues, no se pare, que continúe la evolución de esa inversión estratégica para la isla de Lanzarote y para nuestros mayores, y mañana mismo pues ya tenemos una reunión de coordinación. Yo ahora dejo a mi compañero, pero simplemente ya para terminar con el tema de las consejerías, al menos por mi parte, algunos han criticado, entre comillas, de que la presidenta del Cabildo de Lanzarote pues asuma la consejería de centros turísticos y también de política territorial. De hecho, algunos veían a usted más en política territorial o incluso en centros turísticos. Pero bueno, ¿qué le parece? ¿Cómo se justifica esto, si hay que justificarlo? Pues mire, respecto del área de política territorial, más se lo decía aquí hace cuestión de 15 o 20 días, cuando estuve. A mí me parece que es un área que requiere que esté en presidencia. Porque además la aprobación de los instrumentos de ordenación, no solamente la revisión del plan insular, sino el plan especial de la JERI, y otros instrumentos que ahí requieren de mayoría absoluta, requiere llevarlo al salón de plenos y que hayan al menos 12 votos a favor de la aprobación inicial de dichos instrumentos. Y creo que es mucho más conveniente hacerlo desde presidencia, que quieras o no, pues tienes más mando en plaza, que tienes incluso más posibilidades de construir el acuerdo político con las distintas fuerzas que configuramos el plenario del Cabildo, no solamente con nuestro socio de gobierno, que evidentemente tendrá que ser así, sino también mirar al resto de formaciones que configuran el plenario. Me parece que es un acierto. Así lo dije antes de que se supieran las delegaciones de las áreas, y así lo vengo manteniendo incluso en el día de hoy. Y en cuanto a centros turísticos, mire, es la presidenta. Y la presidenta ha considerado que el centros turísticos debe estar bajo su mandato, y así será. Es más, yo creo que la labor de gobierno no es únicamente una cuestión de los consejeros que estamos, sino que habrá personas de apoyo con perfil técnico, con perfil profesional y también con perfil político para que nos echen una mano. Y para eso están pues, los consejeros no electos, para eso está el consejero delegado de los centros turísticos y el resto de personal de apoyo que, bienvenido sea. Se da ahora y se ha dado en los anteriores grupos de gobierno. Consejero, a mí me gustaría preguntarle por yo creo que es uno de los planes por lo menos más atractivos y más ambiciosos dentro de servicios sociales y novedoso, ¿no? Que es el tema de que se haya afrontado en los últimos años, que es el de insularizar la atención domiciliaria, que yo creo que sobre todo hizo mucha falta en la crisis, con los servicios bastante deficitarios, por no decir de algunos ayuntamientos, que era un verdadero desastre, lo dejaban caducar y no funcionaban, con todo lo que ello conlleva, gente con necesidades sin ser atendida, y me parece que es ambicioso. No sé, no conozco ficha financiera, no sé si tienen una idea, y no sé cómo se va a hacer y qué aceptación tienen por parte de los ayuntamientos, pero me parece a mí por lo menos una grandísima idea.
Pues no solo coincidimos usted y yo, sino que la propia presidenta en la sesión de investidura abordó el tema social como un asunto fundamental y entre las medidas a desarrollar está el reforzar el servicio de atención domiciliaria que hoy se desarrolla desde cada uno de los municipios, pero que queremos iniciar fórmulas de colaboración con cada uno de los ayuntamientos. ¿En qué términos? Pues evidentemente se irá viendo, una vez que nos sentemos con cada uno de los ayuntamientos, una vez que elaboremos pues, la ficha económica, las distintas formas que hay de potenciar un servicio que viene a atender y viene, si me lo permite, a reconocer a nuestros mayores. Y somos lo que somos gracias a nuestros mayores. Y sin ser mayores, ¿eh? Y sin ser mayores, también, que hay gente que necesita atención. También es verdad, por sus circunstancias especiales. Y antes hablábamos de una residencia para mayores de alto requerimiento, es decir, de las personas que peor están desde el punto de vista pues, físico, ¿no? Por su avanzada edad, por enfermedades que puedan tener, en fin. Pero creo que tan importante como eso, e incluso más, es atender a nuestros mayores o a las personas necesitadas en su domicilio. Porque es que las personas normalmente no quieren abandonar su domicilio. Lo que quieren es que en los mismos, a poder ser, se les pueda atender. Y por eso tenemos que ser capaces de conciliar ambas cuestiones, tener plazas para mayores en residencias, porque son muy necesarias y porque hay una lista de espera importante, suficiente como para paliar las necesidades que hay, pero también un servicio de atención domiciliaria a través de los ayuntamientos, pero también el Cabildo tiene que echar una mano, tiene que apostar por poner recursos al servicio de esa necesidad. En eso estamos, tenemos 4 años por delante y desde luego ya hay una directriz clara por parte de la presidenta. Marco, como consejero de Bienestar Social, aborda este asunto y vamos a ir dando pasos en firmes para reforzar un servicio que es estratégico para la isla de Lanzarote y para nuestros mayores y personas dependientes. Sí, bueno, el hecho de que efectivamente tenga más presupuesto que hasta los propios centros turísticos indica que son unos presupuestos muy sociales. Yo también coincido con mi compañero que efectivamente asumir eso desde el Cabildo y más en sitios, por ejemplo, como Arrecife, donde estaba dando muchísimos problemas ese servicio y donde hay una problemática especialmente aguda, creo que podría ser, quizás a lo mejor podría ser por ahí la solución, porque evidentemente Arrecife en ese sentido ha tenido un problema y lo sigue teniendo enorme. De todas maneras, también me ha gustado escucharle el reconocimiento en una, como es la residencia de alto requerimiento, el reconocimiento de que cuando todos se ponen en una cosa que es para beneficio y para verdadero interés general, aquí dejamos un poquito de lado de qué color ha sido quien ha invertido, quien lo ha hecho bien y quien no, y en este caso han pasado pues de todos los partidos políticos y eso también me gusta. Si ese va a ser el talante, evidentemente, por lo menos en lo que es bienestar social, que la isla de Lanzarote lo necesita, yo creo que lo aplauden todos los lanzaroteños. Una cosa es los servicios sociales y otra cosa es qué va a pasar con el plan insular, porque también me ha parecido decir de sus palabras que se tiende la mano a la oposición para que se saquen planes donde estén lo máximo consensuados posibles. ¿Eso va a ser posible? Pues mire, plan insular, ejercí como portavoz del Grupo Socialista en el debate de investidura y el ofrecimiento se hizo. Y además se recogió el guante por distintas fuerzas políticas, entre ellos pues, Coalición Canaria, que no hay que olvidar que tiene 8 consejeros en el Cabildo Insular. Yo creo que no hay otro camino. Estamos hablando de unas normas que van a tener una vigencia indefinida, que probablemente van a ser gestionadas por fuerzas políticas diversas. Ahora hay un grupo de gobierno, dentro de 8 años, a saber qué grupo de gobierno hay. Y creo que hay que hacer un esfuerzo porque además existe la posibilidad incluso de una reconciliación en un tema que siempre ha sido excesivamente ruidoso, pero que a su vez está cargado de oportunidades, porque cuando hablamos del planeamiento, que es un tema muy técnico, incluso algún amigo me dice, Marco, yo te escucho, debe ser algo muy importante, pero la verdad es que me cuesta entenderlo, eso del planeamiento. Pues para que todo el mundo lo sepa, el planeamiento es una oportunidad, por ejemplo, pues para reconvertir la principal industria que tenemos, que es la turística, para hablar de un turismo de calidad que venga de la mano de condiciones laborales también de calidad, para hablar de Arrecife con un plan de capitalidad y una apuesta decidida a través del planeamiento, como puede ser el plan insular, para que Arrecife sea motivo de orgullo por todos. Porque es también una oportunidad para rebajar el número de camas turísticas, en fin, para abordar una serie de grandes retos que van más allá de un grupo político, va más allá de las siglas de una formación política. Pero yo que coincido contigo en esto, que siempre yo creo que ese discurso te lo compra todo el mundo, Marco, ¿por qué da la sensación de que el Partido Socialista nunca ha estado por la labor de sacar el plan insular? Pues hemos hablado en repetidas ocasiones y creo que hemos dado Pero una sensación equivocada. Yo creo que es equivocada, porque yo le hablo desde mi experiencia, únicamente 18 meses como consejero de política territorial. No, usted sí, pero después... No, pero cuando hablo de mi persona, hablo de la formación política a la que represento. Yo, por mí mismo, soy más bien poca cosa. Yo soy miembro de un partido político. Hizo su trabajo. Hicimos el trabajo y alentado por la formación política, por el Partido Socialista, alentado por la actual presidenta del Cabildo, fuimos capaces
¿qué le cuento? Sería cuestión de echarse a llorar, pero si bueno, uno recuerda bueno, cómo estaba el área, yo simplemente cómo estaba quería el contrato, certificar que salvar la memoria. el PSOE está por la labor, no está... El PSOE ha llevado entre sus eslóganes de campaña en varias ocasiones, el PSOE es hacer, y hacer pasa también por aprobar cada uno de los instrumentos de ordenación, porque son una oportunidad, como antes le decía, y además llevamos un retroceso de más de 10 años. Mire, el presidente saliente, y no quiero yo hacer mucha política, mucha sangre con este tema, ¿de acuerdo? Tuvo mala suerte, vamos a dejarlo ahí, no fue capaz de conciliar los apoyos necesarios para aprobar ni la revisión del plan insular, ni el plan especial de la Jeria, ni el Prado de Chinijo, y en fin, tenemos que pasar a un nuevo tiempo. Yo les lanzaba el reto, la presidenta reforzaba incluso las palabras del portavoz, en este caso del Partido Socialista, porque fui yo primeramente el que intervino, y luego la presidenta como máxima autoridad la que reforzó estas palabras, y el propio portavoz tanto del Partido Popular, nuestro socio de gobierno, como el de Coalición Canaria, también entonaron un discurso alentador, en el sentido de darnos una oportunidad y que hayan buenas noticias. Pero de todas maneras, yo por terminar el tema del discurso, Pedro... No, yo que estuve allí presente, por eso... No, pero por eso la única pregunta es que hay gente que considera que el discurso suyo, y aquí lo hemos dicho, estuvo correcto, institucional, como partido que va a gobernar y por lo tanto con responsabilidades que son importantes asumir, pero en cambio cree que la presidenta hizo un discurso mucho más duro, incluso inusual, ¿no? Para este tipo de actos, no reconociendo prácticamente, por no decir nada, de lo que se había hecho en los 4 años anteriores, ¿no? Normalmente cuando viene alguien, incluso por cortesía, en fin, no es que se le vaya a valorar y a alabar, pero por lo menos hay cierto reconocimiento. ¿No echo de menos usted esa... No, pues yo creo que fue un discurso ciertamente equilibrado, ¿no? Una parte propositiva de anunciar las distintas medidas o líneas fundamentales de actuación de este nuevo gobierno formado por Partido Popular y Partido Socialista, pero también se significaron varios déficits en la gestión de un grupo político, de un presidente que ha tenido toda una década. Me parece a mí que hablar de regeneración democrática como se habló, porque las formas en el Cabildo en determinados momentos no fueron las que nos gustaría a todos, pues creo que es de recibo. Hablar de que tenemos un problema a la hora de ejecutar los presupuestos porque solamente se ejecuta en torno al 30% del capítulo 6 de inversiones, lo que va pues para carreteras, lo que va para los barrios, lo que va para los pagos y pueblos de Lanzarote, es una realidad y hay que significarlo. Hablar de que en determinados momentos pues, se ha ocultado información, que no ha habido la suficiente participación, tanto con el resto de fuerzas políticas como cara a la ciudadanía, también es algo que está ahí. Me parece que fue un discurso ciertamente pues, equilibrado, una parte propositiva y una parte, evidentemente, de crítica también al adversario político, igual que hubo una parte de crítica del portavoz de Coalición Canaria, San Ginés, al nuevo grupo de gobierno y especialmente al Partido Socialista. A mí me gustó mucho el discurso de Marcos, no puedo decir lo mismo de la presidenta porque, aunque lo esté intentando dulcificar, fue un discurso bastante agresivo, con poco mensaje propositivo y que creo que no era el momento, aunque después lo piensen y lo piensen mucho, pero da igual. A mí me gustó el del portavoz del Partido Socialista, que estoy seguro que intentará que la cosa no a ver si cuando venga aquí Dolores me va a decir lo contrario. No, que no me gustó Bueno, que le recordaré pues, que apostó por reforzar el servicio de atención domiciliaria, por reforzar los centros de respiro familiar, apostó por un plan de capitalidad para Arrecife, tendiendo la mano, en este caso, a la institución arrecifeña. Yo creo que hubieron variadas propuestas, vamos. Que hubo crítica política, sí, hombre. Que yo estuve en el mismo pleno y de la, sí, hombre, y de la otra bancada pues también hubo crítica política, porque si no acabamos con el debate. Lo vio todo el mundo. Bueno, ¿cuál es la pregunta? No, yo quiero hablar del tema del plan insular y esto que habla de la desclasificación de camas. Usted fue el último, dicen que no se ha tocado desde que estaba al frente de la oficina del plan insular y de este plan insular, del nuevo plan insular. Sí. ¿Ese plan no recogía también la desclasificación de camas? Sí, se rebajaba en 10.000 las plazas alojativas máximas, está en torno a 105.000 el plan insular actual, que data del año 1991. Casi nada, más allá de luego modificaciones puntuales. Y sobre todo, ¿cómo ha cambiado Lanzarote de esa época? ¿No? Sí, y se rebajaba en 10.000 el techo, de 105.000 pasamos a 95.000. Es verdad que han aparecido nuevas fórmulas de establecimientos alojativos, llámese la vivienda vacacional, que nos tiene pues, a muchos hablando solos, y hay distintas realidades que en su momento pues, no se contempló en el año 91 y que ahora hay que abordar. En cuanto a que no se ha tocado una coma, yo lo he manifestado. Yo espero que se hayan tocado muchas comas en el sentido de que se haya continuado con la tramitación, en el sentido de que el expediente administrativo, y yo me encontré en el área un buen embolado en aquel entonces, porque no se habían hecho bien las cosas desde el punto de vista del seguimiento del expediente del contrato, espero que se haya corregido en esta ocasión y que la presidenta no se encuentre el embolado que yo sí me encontré.
Pero le digo, creo que nos tenemos que dar una oportunidad todos. Creo que la actualización de los instrumentos de ordenación es fundamental para dotar de seguridad jurídica, de oportunidades, para generar economía, para proteger y poner en valor los espacios naturales, que también es importantísimo en una isla como Lanzarote, que es única, que tiene casi el 50% de su territorio bajo alguna fórmula de protección. Y yo no quiero añadir más leña al fuego. Ojalá el tono que se vivió en aquella sesión plenaria se pueda ir viendo en estos meses, en estos años, y llevar al Salón de Pleno pues instrumentos de ordenación para su aprobación. Pero Gloria. ¿sería posible que se cambiara algo del plan? Es decir, que se volviera a mirar el plan, se cambiara el plan otra vez. ¿Cuánto, pienso yo, porque si no ya el plan se hubiera aprobado, ¿no?, tal cual está? ¿Cuánto tiempo calcula usted que puede tardarse en aprobar el plan? Pues mire, no está bajo mi competencia ahora mismo esa responsabilidad, no lo sé, los datos que manejo son de hace pues ya algunos meses, le tocará a la presidenta pues valorar junto con los técnicos cuál es la situación de cada uno de esos instrumentos y a partir de ahí pues emitirá su parecer y cuál es el estado actual, llámese de la revisión del plan insular, del plan especial de la Egeria o del PRU de Chinijo, además de afrontar una cuestión que es sumamente relevante, que es también lo del órgano ambiental, o encomendar al Gobierno de Canarias o proceder a la aprobación definitiva del reglamento por el que se pueda constituir el órgano ambiental en la isla de Lanzarote. Son cuestiones que les corresponde a la presidenta, que además ejerce como consejera de Política Territorial, y me van a permitir que si va a estar aquí, además, dentro de unos días, pues sea si la compañera y presidenta la que dé respuesta. Va a intentar, Dolores Coruja, ayer al menos hablamos con ella personalmente, y va a intentar, ya que el otro día, por una cuestión personal, familiar, no pudo venir a la tertulia, va a intentar este viernes. Mañana vamos a ver si lo podemos cerrar y podemos preguntarle todas estas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que se lo voy a preguntar a ella. Dio la sensación, Marco, yo sé que usted seguramente tiene la sensación contraria, pero los periodistas siempre somos así, siempre nos pasa lo contrario y pensamos lo contrario de lo que ustedes, es que la presidenta quiso marcar rápidamente su terreno y hacer política de tierra quemada. Es decir, a partir de ahora, todo lo que las cosas buenas o malas que se hayan hecho en el anterior mandato se va a olvidar y ya va a empezar desde el kilómetro cero. Pues ¿Eso sería positivo? Pues pienso que no, fíjese, soy su segundo de a bordo, digamos, su vicepresidente segundo, y he empezado pues alabando o destacando la labor que en un área tan importante como bienestar social se llevó a cabo. Desde luego, lo que no vamos a hacer es callarnos si en el camino nos encontramos con alguna gestión poco satisfactoria para el interés público. También hay que recordar que los comienzos cuando llegó San Ginés a la presidencia fueron precisamente mucho de eso, fueron mucho de eso. ¿De tierra quemada? Yo pienso que sí. Que hombre, pero no es por nada, pero hubo algún episodio que se podía haber ahorrado y se lo he trasladado incluso a él, pero no. Yo creo que reciben dos cabildos diferentes, Yo creo que por suerte para Lanzarote y para el grupo de gobierno y por lo tanto para todos los ciudadanos, hombre, el cabildo de Lanzarote con políticas que podrán gustar más o menos al Partido Socialista, pero es cierto que por lo menos un cabildo que de cara a la opinión pública por lo menos funcionaba. Podría mejorarse en muchos aspectos, seguro. Bueno, el cabildo siempre ha funcionado, El cabildo tiene más de 100 años de vida y siempre ha funcionado, con altibajo, pero siempre ha funcionado. Y una época muy mala, PSOE y PIL, por cierto. La época de Manuel Armas, en minoría, aquello no había por qué cogerlo como un cabildo que no quería convocar pleno para que hubiera una moción de censura, que eso es lo más bochornoso que puede haber, y no lo digo bueno, vamos por a parte mirar de Manuel. Futuro, porque si me obligan a retrotraerme pues hace 9, 10 años... Pedro, vamos para adelante. No, porque estamos hablando de los inicios. Vamos al Ayuntamiento de Teguise, ya que quería hacer algo. Sí, haga una pregunta, hombre. Sí, hombre, y más que en nuestro municipio, hasta el tuyo. Hasta el mío. Cómo ya se produjo el primer pleno, reparto de concejalías, primera, vamos a decir, polémica, porque no le apareció el jefe de la oposición. Por cierto, a mí me parece que lo que habría que cambiar, y ahora lo digo en plan general, es que hayan partidos como, por ejemplo, el Partido Popular en Tías con 9 concejales, o en Teguise, el PSOE con 7, que tengan que ir todos a trabajar. No se tendría que liberar a alguien, como mínimo, que representa casi al mismo número de vecinos que lo que hace el grupo de gobierno. ¿Eso por qué es así? ¿Eso por qué es así? Pues mire, esa es una decisión del gobierno. Del propio grupo de gobierno. Debe ser el gobierno en que en su propuesta pues eleve la posibilidad de que algún miembro de la oposición pues pueda ocuparse de las responsabilidades de oposición. En Arrecife siempre ha habido, es verdad que en el resto de municipios no, y probablemente pues pueda compartir el comentario en el sentido que estamos hablando ya de municipios de más de 20.000 habitantes. Y la política es complicada y requiere no solamente echarle un ratito en el tiempo libre, sino ocuparse, tanto estés en el gobierno como estando en la oposición. Y fíjese, yo al grupo de gobierno de Teguise, y se liberan todos, yo les dije que no iba a ser crítica de la liberación sueldo, ¿no? de los 11 concejales, no iba a ser crítica, porque creo que están en disposición de hacer un buen gobierno si están todos liberados. Lo que sí he hecho una crítica además contundente ha sido por las formas,
por no entregar la documentación a los partidos de la oposición, por intentar liberar a un concejal pagándole más que al resto de concejales, siendo concejales todos. Y me lo negaron incluso en la sesión plenaria, y resulta que en el informe de intervención, y en la propuesta que elevó el alcalde se recogía dicha fórmula. Un concejal, por ser concejal igual que el resto, iba a percibir mayores emolumentos. ¿Y puede ser y esa crítica, pues parece ser que jurídicamente, y por eso a lo mejor corrigieron en el camino, y por eso a lo mejor modificaron la propuesta a la prisa y corriendo allí, in voce, como lo dijo el secretario, y de ahí a lo mejor que incluso se tenga que repetir el acuerdo de liberación de los concejales de Teguise. Porque se lo decía el alcalde, no corra usted tanto, no tenga tanta prisa, porque es que además lo mismo es liberarles el día 2 de julio que el día 10 de julio, porque se hace retroactivamente. De tal manera que una vez alcanzado el acuerdo en la sesión plenaria, pues empiezan a recibir sus emolumentos pues desde el día 15, que fue cuando se constituyó el pleno del Ayuntamiento de Teguise. Pero el alcalde pues tenía demasiada prisa. Y hombre, y tiene que ser también consciente de lo siguiente, que el plenario del Ayuntamiento de Teguise ha cambiado. Y hay un grupo en la oposición con 7 concejales, Coalición tiene 11 y el Partido Socialista tiene 7. A nosotros nos votaron 14 puntos porcentuales más, nos votaron más de 1.200 personas con respecto a los datos del 2015. Y creo que hay que tratar debidamente a los miembros de la oposición, facilitándoles la información, la documentación, y cuando uno se equivoca en un punto del orden del día, pues pidiendo disculpas. De la misma manera que se les trataba antes, no mejor ni peor. Pero Marco, un momento, hablando de sueldo... Sea la fracción, perdona, siendo el fraccionamiento que se hace, hay que tratarlo de la misma manera. Es que antes de entrar aquí me preguntaron, cuando sabía que iba a venir Marco, dice, don Marco, me lo dijo, bueno, fue Miguel Ángel que lo preguntara. Sí. Ya, ¿por qué en el Cabildo porque usted critica al Ayuntamiento de Teguise por falta de transparencia, el Cabildo de Lanzarote, que yo tenga entendido, todavía no ha nombrado o no ha distribuido, en este caso, los sueldos a los consejeros? A ver, el Cabildo, igual que los ayuntamientos, tienen 30 días desde la constitución de la corporación para convocar un pleno de organización y funcionamiento, que se le llama, y dentro del plazo de los 30 días, el Cabildo de Lanzarote procederá a convocar dicho pleno extraordinario para abordar todas las cuestiones relativas a informar de las delegaciones, informar de los representantes en cada uno de los organismos autónomos que tiene el Cabildo, abordar el tema de las asignaciones a grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo he criticado la opacidad del Ayuntamiento de Teguise, pues claro, es que en Teguise se ocultaron sentencias y las dieron a conocer muchos meses después, y en algunas ocasiones, porque la oposición estuvimos ojo a visor y conseguimos la documentación por otras vías. Es que en Teguise hay licitaciones que se han visto anuladas recientemente, y habiendo hablado de ese tema en campaña, el alcalde fue incapaz de dar a conocer a la opinión pública y a centenares de afectados que hay, que había habido una irregularidad en una licitación importante, me estoy refiriendo a la de la Escuela de Música, de tal manera que tenemos que volver a sacar a licitación la Escuela de Música. Y claro que hay opacidad, y cada vez que eso suceda mi obligación es denunciarlo, y yo espero que el alcalde, Osvaldo Betancor, pues corrija el rumbo y se aplique un poco aquello de la máxima transparencia, porque un compromiso que yo hice durante la campaña fue precisamente que todos los miembros de la corporación, si hubiera sido alcalde, hubieran podido acceder a la documentación sin que el alcalde fiscalizara la entrega o no, sino dependiendo únicamente del criterio de los técnicos. Nos tenemos que ir, pero mire, y se le facilita. Marco, nos tenemos que ir. Voy a hacer una pregunta última a Pero Gloria. tengo una buena noticia para Teguise también, que le hago la mala, si me permite luego... Pero hay otra cosa que yo, al menos personalmente, no entiendo muy bien, no sé qué opina usted, de que no ha nombrado un teniente de alcalde fijo. Va a nombrar 3 tenientes de alcalde que se van a ir de manera rotatoria. Un poco se podrá hacer legalmente, seguro, pero que no es muy No, normal. es que no es así. Es que oficialmente hay unos fijos que se van a ir rotando. Sí. Ya, hay unos fijos, pero van rotando. Pero que Lo que a lo legalmente, mejor que lo han rota- hecho legalmente con unos fijos. No, legalmente seguro que es. Lo que a lo mejor rota lo que- es lo de alcalde accidental. Es posible que a lo mejor Sí, vaya sí. rotando lo de alcalde accidental, Es que lo pero sí explicaron tenga, ellos mal. pero sí Ah, tenga es que designado las explícaselo tú, tenencias de Marco, porque alcaldía. ellos lo explicaron Creo, mal. vamos, si no me equivoco. ¿Cómo es entonces? A ver, para que la gente se Las entienda. tenencias de alcaldía creo que están asignadas porque es Sí. por delegación, y luego lo que es la alcaldía accidental, cuando No está el Osvaldo. alcalde pues se va al Parlamento, por Sí. ejemplo, un par de días, pues se la dejará a quien considere, y es una competencia en exclusiva. Hoy creo que estaba... Hoy oficialmente es creo una que competencia que le Pero el primer corresponde al teniente alcalde. alcalde Ahí tengo esto de poco Cayero, que... pero hoy creo que estaba, si no me equivoco, me dijeron que estaba Eño Sí. de alcalde, ¿no? De todos modos, entre las primeras medidas que uno ha podido adoptar como consejero del Cabildo Insular de Lanzarote está la convocatoria mañana de una mesa de contratación, y se lleva, por ejemplo, un expediente de Teguise, se lleva el plan cultural, que también ha sido muy criticado con razón ¿Pero se por lleva parte de en todos Teguise los... o en el Cabildo? No, se lleva en el En el Cabildo. Cabildo. El Cabildo ha venido funcionando en materia de contratación como una sucursal del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene una situación de bloqueo, y hay que decirlo, para cualquier cosa, cualquier autorización, cualquier licencia, cualquier expediente, pues se tarda más de un año.
una situación de colapso que incluso le tendía la mano al alcalde diciéndole que tenemos que ser capaces entre todos problema que están teniendo de resolver, y son muchas las licitaciones que desde el Cabildo se han llevado a cabo, entre ellas la del plan cultural, y mañana el plan cultural va a la mesa de contratación. Gloria, última pregunta. No, solamente era una apreciación que yo creo que además no solamente por el número de concejales o de consejeros, porque al fin y al cabo están representando también a toda la gente que ha votado a esa gente para fiscalizar. Yo creo que sí tendría que ser así, y especialmente en aquellos sitios donde hay mayorías absolutas. Y si no completa, o a lo mejor 4 horas, que con 4 horas donde también. Tienes que tener a toda esa gente que no ha podido salir representado, el poder Yo hacer su labor. Yo voy a dar mi opinión particular, que no es nada fiscalización, políticamente ¿no? correcta, que en este caso. Yo creo que muchas veces darle a la oposición mucho tiempo es malo, porque parece que se ve obligada a nada más que estar buscando cosas negativas, ¿no? Entonces hay que darle lo justo. Pero no es el ánimo, hombre, de este grupo político no es el ánimo. No lo digo por usted. Fíjese usted. No lo digo por Pero usted. es que en Lanzarote se da una cosa muy curiosa. En Tía hay más concejales en la oposición. Hay un grupo que es mayoritario en la oposición. En Tía hay 9 concejales del PP y no hay ningún liberado. Fíjese. Una cosa. Fíjese que durante la campaña, Sí, y ahora ya que con 4 horas tienen suficiente para hacer oposición. Sí, pero no y ahora que estoy en labores de oposición, yo le he ofertado distintos acuerdos, porque creo que hay que superar incluso las siglas en determinadas materias, como puede ser en materia inversora, pues para reivindicar ante otras administraciones, llámese el Gobierno de Canarias, Osvaldo está de parlamentario, llámese hasta el Cabildo, y estoy de consejero. Creo que ahí juntos podemos hacer mejores cosas. En materia de planeamiento, donde tiene un problema Teguise con su plan general, por ejemplo, no permite la construcción de una rotonda con doble acceso en Nazaré, porque el plan general pues no se ha modificado. No tenemos un plan especial del casco histórico de Teguise, pues para cuidar, para establecer líneas de subvenciones para los vecinos que cuidan el patrimonio histórico, para modernizar la institución y que no se tarde más de un año en una licencia, en una cédula de habitabilidad, en un expediente, que es algo que no está acorde con una gestión eficiente del siglo XXI, y los vecinos que pagan los impuestos no pueden estar más de un año esperando por una licencia o una autorización. Para todo eso yo le he tendido la mano. Lo que pedimos del Partido Socialista es que la misma diferencia que tenemos a la hora de forjar acuerdos también la tengan en materia de documentación, de información, de escuchar a la oposición, etcétera, etcétera. Don Marco, igual le van a pedir desde Coalición Canaria en el Cabildo también tener esa agilidad para ofrecer todos los datos. De todas maneras, yo no sé si ha hablado usted con don Pedro Saguiné después de que tomamos posición. Esta mañana me encontré con él, sí. Igual que me acabo de encontrar con el presidente en funciones todavía del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, que estaba aquí pues, justamente nos saludamos cortésmente porque tenemos una relación personal. Si le da un consejo, ¿usted lo aceptaría? Sí, hombre, igual que yo en algún momento dado se lo he dado, lo que pasa que no me hizo mucho caso. No obstante, le diré una cosa, nuestra relación mejoró estando yo en la oposición. Estando en el gobierno, reconozco Era más que fue complicado. mucho más complicada. Pero vamos, lo personal no quita lo político. Hay que de todas maneras, siempre separar, ha dicho que usted hizo su trabajo en el grupo de gobierno, no tanto en la oposición, porque después el PSOE pues no cumplió con lo que se había acordado, según dice en este caso Coalición Canaria. Don Marco, nos tenemos que ir, muchas gracias. Nada, a ustedes. Espero verlo por aquí ya con medidas concretas que usted pueda ir. Y las hay, ya las hay. Llevo 48 horas y mire, le estoy anunciando una reunión con el equipo técnico para la residencia de mayores de Taïche, una mesa de contratación mañana en la que se llevan 4 expedientes, una visita al centro de drogodependencia, donde además hay una inversión para habilitar un nuevo espacio que estamos tratando de desbloquear. Muchos asuntos ya. Hemos llegado desde ayer y 100% dedicado a la acción pública. Pues don Marco, muchas gracias, de verdad. A ustedes, de verdad. Gloria. Mira, y a veces no solamente lo personal no quita lo político, sino que ayuda mucho. a lo político y a sacar las cosas de interés general. Coincido, Gloria. Pedro, muchas gracias por estar aquí. Por cierto, queremos despedirnos con un vídeo. Lo hemos hecho muy rápido y pedimos disculpas, pero muy rápido, la redacción de Lancelot Televisión, en homenaje al que fuera, en este caso, responsable de hostelería y comercio de Comisiones Obreras durante muchos años, que ya no lo era, pero que lo fue, Rafael Díaz, que moría hoy por la mañana con 53 años de edad de un infarto. Buenas tardes y sentido pésame a toda la familia. El conocido sindicalista lanzaroteño Rafael Díaz ha fallecido de forma repentina en la mañana de este martes a los 53 años de edad. Militante activo de Comisiones Obreras, se especializó en el mundo laboral del sector turístico. Además, sus inquietudes políticas iban orientadas hacia el nacionalismo. De hecho, era simpatizante de Coalición Canaria, donde se le veía en asambleas y en distintos comités. Rafael Díaz, o Falo, como muchos le llamaban, era una persona amable, extrovertida y amistosa. Siempre acudía cuando se le llamaba, como se puede ver en esta entrevista del día, donde participó en numerosas ocasiones.
operaciones. Falo tuvo ya problemas de salud, pero decidió abordarlos y se propuso una vida más sana. De hecho, fue noticia cuando se presentó al concurso televisivo de Lancelot Televisión El Desafío, y vaya si cumplió, pues fue el preferido de los telespectadores y acabó ganando el certamen. Lancelot Medios quiere ofrecer su más sincero pésame y traslada sus condolencias a sus familiares más cercanos y a todos sus allegados.